Todavía no, pues si todavía no empieza. Pero voy a estar grabando mi voz. Habla que no hablen. Entonces hemos hablado sobre los factores neurotróficos, ¿no es cierto? Y ya sabemos de que los factores neurotróficos, ¿para qué sirven? ¿Cómo? ¿Para qué sirven? ¿Ah? ¿No? No sabe, desconoce. Delega distribuido la copia. No estudia por la pura del propio. Entonces ya yo no voy a distribuir copias porque no estudian, tienen que estudiar. ¿O no? Por las puras no se va a dar. ¿Quiénes han estudiado? ¿Quiénes han leído menos? Tú sí. A él no me lo voy a tener claro. Nadie más. Bueno. Entonces estos factores neurotróficos justamente tienen tres propiedades. Diferenciación de las neuronas, promueve la diferenciación de neuronas, promueve la sinaptogénesis, promueve la supervivencia neuronal. ¿Ya? Es muy importante, esto es técnico, ¿no? Nadie me va a decir, pues mejora la supervivencia, mejora la sinaptogénesis, ¿no? Promover es diferente a mejorar, totalmente diferente. En ciencia es así, hay términos en los cuales no se pueden suplantar por otras palabras. Actualmente a la gente mucho le gusta tener palabras, o mejor dicho, manejar palabras y darles diferentes significados, ¿no? Y eso está mal. En ciencia por eso es que hay mucha confusión actualmente, ¿no? Cuando no sabemos utilizar las palabras. En cuanto a la estructura de la neurona, habíamos también revisado que tiene como cualquier célula, como un citoplasma, una membrana celular, un citoplasma. El citoplasma tiene organelas, que ustedes conocen, como también un citoesqueleto, que no solamente da la forma, sino también contribuye a la translocación, o sea, al movimiento de las organelas dentro de la célula. Eso contribuye el citoesqueleto. Y también tiene una serie de sustratos, como oligoelementos. Ese citoesqueleto neuronal está compuesto por una serie de proteínas que constituyen lo que son neurotúbulos, neurofilamentos, microfilamentos y matriz microtrabecular, y que también se les conoce con estos nombres. Por ejemplo, ahí tenemos el citoesqueleto neuronal.
observen ustedes que son filamentos proteicos, que no solamente dan forma a la célula, sino también están prácticamente adheridos las organelas. Entonces estas organelas, por ejemplo esta mitocondria, puede trasladarse dentro de las células, porque esto no es solamente patrimonio de la neurona, sino también de cualquier célula, ¿no? Lo ayuda a trasladarse, y no solamente a la mitocondria, sino también puede ser al ribosoma, al lisosoma, etc., ¿no? Hay un movimiento permanente y constante dentro de la célula. ¿Y quién organiza la actividad de esas organelas? ¿Quién organiza la actividad de esas células? O sea, ¿quién le manda a la mitocondria que se abre para tal lugar, al ribosoma también, al lisosoma también? ¿Qué cree usted? No, a través del citoesqueleto, pero alguien tiene que comandar eso. Alguien tiene que decirle, por ejemplo, si estamos dentro de una célula, de repente esta parte está lesionada. Entonces, alguien tiene que decirle, la mitocondria tiene que ir ahí para proporcionar ATP, también un ribosoma para proporcionar proteínas, ¿no? Y también lisosoma para degradar los productos de desecho. ¿Quién manda eso? ¿Quién comanda eso? La información. Muy importante, eso no lo consideran actualmente, ¿no? Bueno, se supone, y no es así, no se supone nada, en ciencia no se supone nada. Todo tiene que estar escrito, todo tiene que estar determinado. Y ahí vemos, por ejemplo, en cuanto a la parte del axón, también tiene su citoesqueleto. Aparte del citoesqueleto del soma, el axón también tiene. Y el que ha sido más estudiado ha sido el microtúbulo, como citoesqueleto. También el axón tiene como citoesqueleto el neurofilamento, el microfilamento. Pero el más estudiado ha sido el microtúbulo. Entonces, recordemos la fila nerviosa, ya hemos visto, la neurona tiene dendritas, también tiene soma, y el axón tiene sus partes. Hemos descrito también cada una de estas partes en cuanto a la actividad que tienen las neuronas. Y dentro de la neurona inclusive existe otro tipo de actividad, dentro del axón sobre todo, que es el transporte axonal, ¿no? Inclusive se ha medido ese transporte axonal rápido y lento. Entonces, dentro de las principales actividades que tiene la neurona, ¿no? Es que en su membrana se va a producir, ¿qué proceso? Muy bien, propagación, integración, génesis, transmisión, impulso nervioso. Muy importante, extremadamente importante. Y dentro del axón se va a producir el transporte axonal, totalmente diferente. Pero las dos funciones son muy y extremadamente importantes. Entonces, vemos acá, por ejemplo, dentro del axón, sobre los microtúbulos, que actúan como caminos. Y esos microtúbulos que actúan como caminos, ¿para qué sirven? Para que se transporten organelas o sustancias del soma al terminal. Y viceversa. ¿Cómo es eso? A través de unas proteínas que se llama la kinesina, para el transporte anterógrado. Y de retorno a través del transporte retrógrado, ¿a través de qué proteínas? Tineina. Ese es un transporte constante y permanente, ¿no? Justamente el virus de la rabia, ¿no? Ustedes saben que mientras la mordida de un animal que está contaminado con rabia sea más cerca del sistema nervioso central, es más peligroso, porque más rápido va a llegar al sistema nervioso central. Y si una persona presenta el primer síntoma o signo de la rabia, ya está hecho, ya murió esa persona, ¿no? Y es por eso que antes que aparezca la sintomatología de la rabia, hay que vacunar al paciente, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el virus de la rabia justamente aprovecha el transporte retrógrado para llegar justamente a los somas neurales. Y eso ya está documentado, ¿no? Hay virus, ¿no?, que justamente se aprovechan de este tipo de transporte para poder transportarse dentro del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces no se olviden, muy importante, el fenómeno que sucede, o los procesos que suceden en la membrana, viene a ser la propagación, reintegración, la génesis, la transmisión de impulso nervioso, todos son fenómenos de membrana.
y dentro del axón el transporte axonal, ¿no? Y todos son proteínas, todo este proceso son proteínas, inclusive cuando vayamos a ver la sinapsis también son proteínas que se activan e inactivan, ¿no? Por eso es importante la alimentación. ¿Desde cuándo es importante la alimentación? Desde que nace el nuevo ser, desde que está en el vientre materno, desde ahí nomás, desde que la mujer ya tiene vida sexual. Desde ahí. Pues es importante y ustedes tienen pues ahí bastante trabajo, ¿no? Para convencer, porque nuestras autoridades lamentablemente son, disculpe la expresión, son obtusos, ¿no? Cuando se mete en la política parece que tienen un poco de retraso mental, ¿no? Ustedes tienen que tratar de convencerle que la alimentación tiene que ser bien desarrollada, bien hecha, bien equilibrada, ¿sí? Toda la vida. Si queremos tener buenos ciudadanos, esa mujer debe estar bien preparada. No como hacen, ¿no? La gran mayoría, recién cuando ya están embarazadas, ¿no? Ya comienzan a darle recién ácido fólico. ¿No? Ya se produjo el daño. Si hay déficit de ácido fólico en una mujer que se embaraza, ¿cuál es el riesgo? Tubo neural. Puede nacer ese niño con anencefalia. Y puede morir dentro del vientre materno, como también puede morir a los pocos minutos, a las pocas horas. Y ustedes saben lo que es terrible a una mujer llevar en su vientre 9 meses a un niño que no tiene cerebro. Es terrible la angustia, terrible. Cuando ya está avanzado el embarazo, ustedes creen que van a, bueno, le dicen los médicos, ¿no? Hay que hacer aborto, no lo va a querer hacer, no lo va a querer. Peor el sufrimiento de todo el embarazo, y cuando nace y ve a su hijo solamente por minutos vivo, peor. Y eso se previene, ¿no? Se previene con el ácido fólico, eso lo sabemos. Ahí en Estados Unidos me parece que todavía sigue la política de enriquecer la harina, ¿no? De trigo para hacer pan con ácido fólico, ¿no? Acá no, pues, ¿no? Acá no. ¿Sabe Dios por qué? Eso es de bajo costo. Alguien tendría que hacer pues un estudio y hacerle entender a estos retrasados mentales, los políticos, la importancia, ¿no? Cuando ustedes se preocupan de educación, en salud, no pueden preocuparse en este momento, ¿no? Como la filosofía de sus ideas. Vive la vida, ¿no? Antes que la vida te viva, ¿no? Uno tiene que preocuparse de aquí a los próximos 20 años. ¿Y un político se ha preocupado en los próximos 20 años? Son retrasados mentales, disculpe la expresión. O muy vivos, pues, ¿no? Porque le gusta la plata. La gran mayoría postula por plata, ¿no? Es una inmoralidad total, ¿no? Uno tiene que pensar en el futuro. Todos son proteínas, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? En el transporte axonal. Y este transporte axonal, cuando inclusive se interrumpe, ¿no? Muere la neurona. Hay enfermedades provocadas por unas proteínas priónicas, ¿no? Y que justamente desensambla esos microtúbulos. Al desensamblarte los microtúbulos se pierde este transporte y la neurona muere. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Creutzfeldt-Jacobs, ¿no? Creutzfeldt-Jacobs, que es el equivalente a la enfermedad de vacas locas. ¿Quién no conoce una vaca? No son pasivas. ¿Y qué pasa cuando la vaca comienza a estrellarse entre ellas, a darse cabezazos, se vuelve agresiva, te muerde, entre ellas se muerde? Algo le pasa a la vaca. Y cuando lo sacrificaron y sacaron su cerebro, hicieron un examen neuropatológico, vieron que su cerebro estaba lleno de huecos. Y eso es lo que se llama neuropatía espongiforme, ¿no? O sea, como si fuese una esponja, ¿no? Eso es por pérdida de neuronas, justamente por una proteína mal ensamblada, que debiéndose de conformación alfa, se vuelve conformación beta, y eso hace que altere, ¿no? Prácticamente estas estructuras que son también proteicas. Los microtúbulos son proteínas, ¿no? Tenemos acá caso de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, ¿sí? Hasta el momento lo que se ha descrito son 2 casos, ¿no? Altamente infectantes. Las personas, o mejor dicho, los médicos que hicieron el examen neuropatológico de estas personas con esta sospecha,
han tenido que utilizar todo lo material, inclusive bistulitos para hacer la necropsia, y lo han tenido que incinerar, porque es altamente infectante. Una enfermedad que dura 20, 30 años, ¿no? ¿Cuántos tendrán? Por ejemplo, si en Europa, en Inglaterra, detectan a una vaca con este problema, enfermedad de vacas locas, no solamente le sacrifican a esa vaca, sacrifican a todas esas cabezas de ganado. Son miles. Acá, en cambio, ¿qué hacen? Claro, le cortan la cabeza y lo comienzan a vender, ¿no? Lo pierden. ¿No? ¿Y quién se come la carne? Justamente nosotros las personas. Bueno, y aquí están, por ejemplo, estudios que se han hecho. Estos son estudios hace 6 años, me parece, y está publicado en la revista Nature, en Neuroscience, en el cual se ha visto alteraciones en la velocidad de ese tipo de transporte axonal, ¿no? Han hecho modelo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades, ¿no? Tipo de Parkinson, ¿no? En ratitas, ¿no? Porque sabemos, ya podemos, digamos, estudiar animales a quienes experimentalmente le hemos provocado una enfermedad, ¿no? Y eso es a través de una serie de sustancias, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, en estos animalitos que incrementa el transporte retrógrado y también el transporte entero se deprime. Hay otro, glutamato, por ejemplo, ¿no? También el modelo de enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Y se ha visto también alteraciones de este transporte. Las sales de aluminio, ¿no? Te da, por ejemplo, neuropatía periférica. ¿En dónde utilizamos más aluminio? ¿Las ollas o no? Las ollas. Las ollas de aluminio actualmente deben ser tratadas, porque el uso, ¿no? De las ollas continuamente con el calor, eso va a originar sales, y esas sales nosotros lo estamos ingiriendo. Y es por eso que hay muchas personas que tienen neuropatías periféricas que se manifiestan con adormecimiento en una parte del cuerpo, dolor en una parte del cuerpo, mayor sensibilidad en una parte del cuerpo, y eso podría ser muy bien por la sal de aluminio, producto del uso de esas ollas de aluminio. O sea, por trastorno, ¿no? Aquí estamos viendo también disminuye justamente el transporte de neurofilamentos anterógrado, y también hay una acumulación de neurofilamentos a nivel proximal de la neurona, ¿no? Son justamente alteraciones en el transporte axonal por las sales de aluminio. De toda la estructura de la neurona, ya sea membrana, citoplasma, ¿no? Etcétera, la más especializada viene a ser la membrana neuronal, justamente por los procesos de propagación, integración, génesis y transmisión de impulso nervioso. ¿Por qué? Porque si la membrana neuronal está alterada, ya no se produce el impulso nervioso. Entonces ya no tiene razón de ser esa neurona y muere. Entonces, la membrana neuronal tiene la misma estructura que cualquier célula que ustedes conozcan, doble membrana lipídica. Pero la característica es que la membrana neuronal tiene unos poros o canales proteicos. Son poros iónicos. Si son poros iónicos significa que van a pasar a través de iones. Y si pasan iones, se generan corrientes iónicas, corrientes eléctricas, y eso sí se puede medir. Y justamente la medición, el gráfico que se hace con ese tipo de transporte iónico a través de la membrana, ¿no? Van a producirse lo que se llama el impulso nervioso. ¿Ya? Entonces, ahí está la doble capa lipídica. Cualquier célula lo tiene. La diferencia es la presencia de grandes cantidades de proteínas proteicas en la membrana de la neurona. Eso es lo que le va a conferir esa propiedad, ¿no? De lo que hemos dicho de la propagación, integración, génesis y transmisión de impulso nervioso. Ahí están los poros o canales, ¿no? Que van a permitir la entrada o salida de iones, ¿no? ¿Por qué? Porque son iones, o mejor dicho, poros específicos para cada ion. Específico. Y hay cientos de poros o canales, ¿no? Ahora vamos a hablar algunos nada más. Vamos a hablar menos del 0.1% de los canales. Y no olvidemos tampoco que en la membrana se encuentra la bomba de sodio-potasio TPase. Es una bomba extremadamente importante, y van a ver ustedes ya ustedes pasaron por fisiología renal, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a aplicar ahora esos conocimientos, cualquiera. Así que por favor vayan a
sacando la lista. La lista ya están firmando. Es el momento de integrar todos esos conocimientos. ¿Sí? Ya, entonces la bomba, ustedes saben de que tiene esa propiedad de transportar iones en contra de su gradiente, ¿no? Y como principio ustedes tienen, ¿qué ion predomina en el ambiente intracelular? Potasio. ¿No? Entonces la bomba va a centrar potasio. ¿Y qué iones predominan en el extracelular? Sodio, cloro y calcio. En este caso, si es la bomba de sodio, potasio y TPasa, lo que hace es sacar sodio. 3 moléculas de sodio y hace entrar 2 moléculas de potasio. ¿Por qué digo moléculas y no iones? ¿Por qué? ¿Alguien puede responder eso? Porque son iones, ¿no? Pero ¿por qué digo moléculas? Exacto. ¿Está unido a quién? Al agua. Sí, el agua. Está unido por... El sodio tiene su 9 moléculas de agua. No va solito. ¿No? Por eso se llama moléculas. Igual el potasio. Así es. Y ustedes van a entender ahora por qué motivo una persona que tiene daño en la bomba, ¿no?, se va a comenzar a edematizar. ¿No? Es un tipo de edema especial, es un tipo de edema celular. Entonces, esa membrana va a tener una serie de poros o canales que van a permitir, ¿no?, el flujo iónico. Y este flujo iónico genera corriente iónica y esto se puede ver a través de un gráfico. Esos poros o canales ahora sí están perfectamente delimitados, ¿no?, tanto su estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria, inclusive su estructura cuaternaria. Ustedes saben que esas estructuras que se van formando, secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿no?, tienen que estar en interrelación con sus cargas eléctricas que tienen, ¿no?, esos aminoácidos, ¿no?, para formar toda esa estructura. Entonces, si hay un cambio, por ejemplo, de esta serina, ¿no?, esta leucina por una treonina, por decirlo así, lógicamente eso va a traer consecuencias funestas para el normal funcionamiento de ese canal. Ya no va a permitir, por ejemplo, que entre o salga un determinado ion. Y tanto es así, miren, que digamos, la alteración en el flujo iónico de estos canales podría ser la consecuencia de las convulsiones, la epilepsia, sobre todo epilepsias primarias o idiopáticas, aquella en el cual está convulsionada la persona, lo metes a un resonador, tomografía, etc., no encuentras nada en el cerebro, pero sigue convulsionando, ¿no? Y eso justamente por trastornos a nivel de los canales. En cambio, si una persona se cae, tiene un hematoma, nadie se dio cuenta, ese hematoma se reabsorbió y quedó un puntito de calcio, ese calcio que está en el cerebro puede ser el factor epileptógeno. Entonces sacas ese calcio y soluciona el problema, ya no tiene convulsiones, ¿no? O un tumor también puede ser causa de convulsiones, de epilepsia. O en nuestro medio, la primera causa de convulsiones, o lo primero que uno piensa, el médico peruano piensa cuando alguien convulsiona, es neurocisticercosis, ¿no?, que justamente por comer, ¿qué cosa? ¿Carne qué? De chanchito mal cocido. ¿No? Pero esos son epilepsias secundarias, debido a, ¿no? Pero el trastorno de canales es epilepsias primarias. Antes, como no se conocía, se le hacía todos los exámenes, no había ningún tipo de motivo por el cual convulsiones, se llamaba epilepsias idiopáticas, de causa desconocida. Y antes todavía se llamaba epilepsias criptogénicas, ¿no? O sea, también de causa desconocida. Hay diversos nombres. Ahora estamos viendo que, como se está estudiando ya la parte de fisiología molecular, parece que es un trastorno a nivel de los canales iónicos. Entonces miren ustedes, ahí está la membrana, pues un catión, ¿cómo creen ustedes que va a pasar entre la membrana? ¿No? Si ese catión siempre va a estar acompañado de sus 9 moléculas de agua. Es muy difícil. Entonces existen esos canales iónicos que están atravesando la membrana que va a permitir que ingrese un determinado ion con sus 9 moléculas de agua. Son específicos, ¿no? Entonces se da pues ese flujo iónico. Y a través del flujo iónico se dan todos esos procesos de propagación, integración, génesis, transmisión, impulso nervioso. Y esos poros o canales son muy importantes, son integrales, son proteínas integrales porque atraviesan toda la membrana, y son importantes porque tienen que ver con
todo lo que se relaciona a la transmisión del impulso nervioso. Y esos canales tienen que activarse. Si yo hago esto, ¿cuánto tiempo duró? Una décima, depende de segundo, ¿no? Pero esos canales tienen que abrirse en una milésima de segundo nada más. O sea, habrían 1000 impulsos nerviosos en un segundo, en un minuto, en una hora, en un día, imagínense. Por eso es que la membrana neuronal es altamente activa. Y es por eso que las neuronas se mueren. ¿Cuántos se mueren al día? 20.000 a 100.000. ¿Y cuántas se mueren si no duermen? Creo que se les recuerda, chicos. ¿Ah? El doble, ¿no? Y eso ya les he dicho, ¿no? Hay un trabajo de investigación. No les pasé el trabajo, ¿no? En el cual se acumula beta-amiloide. En jóvenes que no dormían un día nada más, beta-amiloide. El beta-amiloide justamente incrementa en el cerebro una persona con Alzheimer. Ya les he dicho también con respecto al licor, a los energizantes, ¿sí? Y las combinaciones de ellos. Ya. Entonces los porosos canales conducen iones, ¿no? Son muy específicos para iones, como también se pueden abrir y cerrar a ciertos estímulos, que vamos a ver acá, por ejemplo. En esta columna de la derecha está abierto el canal, de izquierda está cerrado. Miren este canal receptor. Este es el receptor y este es el canal. El ligando, primer mensajero se une, se abre el canal. Sale el ligando, cierra el canal. Aquí, por la parte citoplasmática del poro canal, se fosforila, se abre. Pierde el fósforo, se cierra. Otro tipo de canal. Otro. ¿Cómo está la polaridad de esta célula? Esta es la membrana y aquí está el intracelular y acá extracelular. ¿Cómo está? Reposo, actividad. En reposo, porque el interior es negativo y el exterior es positivo. Miren, cuando cambia de polaridad se abre. Es un canal dependiente de voltaje. Cuando vuelve su polaridad se cierra. Ya saben por qué el interior es negativo, ¿no? ¿Ah? Por la bomba, ¿no? Y en segundo lugar, por la formación de proteínas intracelulares, que son aniones prácticamente, cargas negativas. Y como son de alto peso molecular, las proteínas generadas por nuestras propias células no pueden salir, ¿no? Entonces, tanto las proteínas, que son aniones, como la bomba, porque saca más sodio, pues, lo que hace entrar potasio, que son cationes, el interior es negativo. Y es muy importante, lo vamos a ver después. Y hay otros canales que tienen unos filamentos de actina, ¿no? Como citoesqueleto. Cuando se contraen se abren, cuando se relajan se cierran esos canales. No se olviden, son canales iónicos, por lo tanto dejan pasar iones. Y los genes también se han codificado, ya se sabe eso. A nivel molecular se sabe qué genes, ¿no? Codifican determinados canales iónicos, porque hay enfermedades. Si ustedes ven en lo que se refiere a epilepsia, ya hay una serie de familias de enfermedades de la epilepsia debido a alteraciones de los canales iónicos. Ya existe, ya toda una clasificación y sigue aumentando. ¿Y cómo es que se expresan esos canales iónicos en la membrana? Debido a estímulos que pueden producirse a nivel de la membrana celular. En este caso, por ejemplo, un neurotransmisor X se une al receptor, activa proteínas G, que son proteínas de membrana, activas el sistema de ciclasa, se forma MP cíclico, este MP cíclico fosforila proteínas quinasas, activa factores de transcripción y este factor de transcripción es el único autorizado para poder pasar a través de la membrana nuclear, los factores de transcripción. Y esto pueden activar o desactivar genes. En este caso activó genes para formar una copia como ARN mensajero. Esto se produce a nivel del ribosoma, ¿no? La síntesis de las proteínas, y estas proteínas son canales justamente que se expresan en las membranas. Esto es un proceso dinámico, por eso. Y aquí vemos una clasificación de las neuronas. Pero estas formas son poquísimas. Hay más de 140 formas en nuestro sistema nervioso. Pero para no complicarle mucho la vida, aquí se ha clasificado de acuerdo a su forma o morfología y de acuerdo a su función o actividad, ¿no? Y se han clasificado unas cuantas.
Por ejemplo, vemos acá una neurona pseudo unipolar. ¿Por qué?